para la gloria de Dios. Hay una realidad con la que muchos se van a encontrar en la eternidad. Veamos en nuestra meditación el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, que dice: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces dice el Señor que les va a declarar: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Bueno, mi pastor me decía en estos días: las personas quieren servir y llenarse de actividades para el Señor sin cultivar una relación real e íntima con Él. Y lo único que ellos tienen con el Señor es una religión hipócrita. Hacen las cosas para satisfacer sus deseos de decir: yo soy capaz de hacer esto, y recibir elogios de las personas. Hacen las cosas para mostrar que son buenos haciendo algo. Vean cómo yo predico. Vean cómo doy clase. Vean cómo toco el instrumento. Vean cómo canto. Vean cómo sirvo a los hermanos. Pero la verdad, quieren recibir gloria a ellos y no darle la gloria al único que se lo merece. Yo quiero tomar esas palabras que dijo el profeta Samuel al rey Saúl, que se encuentran en Primera de Samuel, capítulo 15, 22 y 23, que son las siguientes. Samuel le dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ustedes me dirán: ¿y qué es eso de la grasa de los carneros? Mire, cuando hacían los sacrificios, la grasa de los carneros eran como 5 kilos así y era lo mejor de la ofrenda. Me puedes ofrecer el mejor sacrificio, me puedes ofrecer la mejor grasa de carnero, pero si tú no me obedeces y no prestas atención a mis palabras, ¿de qué me vale? Wow. Y basado en este texto, yo quiero hablarles de 2 puntos, los cuales vamos a reflexionar delante del Señor hoy. Que el primero es la obediencia que Dios demanda. Y el segundo es la obediencia que Dios aborrece. Y la verdad que quiero que usted se lleve hoy, que también la repetimos en la meditación, es que Dios no se agrada de apariencias, sino de la obediencia sincera a su palabra. Dios no se agrada de apariencias, sino de la obediencia sincera a su palabra. Y permítame, por favor, comenzar con esta historia que usted puede leer más adelante, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13. O anótelo por allí, guárdelo por allí, y en su casa lee el capítulo número 13 de 1 Samuel completo. Aconteció que se levantó guerra, los filisteos reunieron un ejército poderoso, y escuche cómo era este ejército: tenía 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como granos de arena en la orilla del mar. Los hombres de Israel se vieron en un gran aprieto. Ellos dijeron: son más que nosotros. Y estos, presionados por el enemigo, empezaron a correr y a esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos, cisternas, hueco que veía, hueco que se metían.
Saúl se quedó en Gilgal con varios hombres, pero ellos temblaban de miedo. Imagínense ese ejército. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones del profeta Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Y Saúl estaba viendo cómo las tropas comenzaron a desertar. De modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y la ofrenda de paz. Y Saúl tomó él mismo, sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl estaba terminando de sacrificar la ofrenda quemada, llegó el profeta Samuel. Y Saúl salió a recibirlo. Pero Samuel apenas lo vio, le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó: es que vi a los hombres que me abandonaban y tú no llegabas como me habías prometido, así que los filisteos están en Micmas y ellos están listos para las batallas. Así que le dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros y no hemos pedido la ayuda del Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Sabes qué le dijo Samuel? ¡Qué tontería! No obedeciste el mandato que Dios te dio. Si lo hubieses obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Y el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Saúl, hermanos, desobedeció un mandato claro y directo de Dios. Él tenía que esperar a Samuel para hacer el sacrificio. ¿Quién tenía que hacer el sacrificio? El profeta Samuel, no Saúl. Y esto muestra que Saúl no tenía confianza ni tenía sumisión a la autoridad de Dios. Porque Dios le dijo: espera. Le mandó así: quédate allí y espera. No, él no confió en eso. Entonces la desobediencia de Saúl, hermano, no es excusable. Esa desobediencia, él se dejó llevar por estas circunstancias adversas, las tropas desanimadas, desertando, todo el mundo corriendo, la presión del ejército. Él simplemente hizo lo que él creía que era mejor. En pocas palabras, él creyó que el plan de él era mejor que el de Dios. Ahora, esa desobediencia trae una consecuencia directa. Dios no lo va a confirmar como el reino eterno. Ya no va a tener una dinastía estable reinando. Dios buscará a un hombre conforme a su corazón, que todos sabemos quién es, David, y él va a reinar Israel. Saúl no confió en la soberanía. Saúl no confió en la providencia de Dios en los tiempos difíciles. Hermanos, desobedecer es igual a rechazar la autoridad de Dios. Es decir, a Dios: yo no lo voy a hacer así porque me parece que es mejor a mi manera. Hermanos, desobedecer es igual a ir en contra de la perfecta voluntad del Señor. Pero esta historia no termina aquí. Ahora voy a ir al capítulo 15, que usted lo va a anotar allí, va a leer también en casa el capítulo 15 completo. Y vemos ahora otro episodio de Saúl. Samuel le dijo a Saúl: ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuenta con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita: hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, oveja, cabra, camello o burro, todo. ¿Con qué va a acabar? Con todo. Entonces Saúl movilizó su ejército
Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Luego Saúl mató a los amalecitas y capturó a Agag, que era el rey. Todo lo demás lo destruyó. Saúl y sus hombres, escúcheme, Saúl y sus hombres le perdonaron la vida al rey. Le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, lo mejor de la cabra, lo mejor del ganado, los becerros más gordos, tomaron todos los corderos. De hecho, todo lo que era de valor lo tomaron. Solo destruyeron lo que no tenía valor. ¿Quiénes? Saúl y sus hombres. Temprano en la mañana llega Samuel. Él fue a buscar a Saúl. Y Saúl sale. Que el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es toda esa bulla de oveja, cabra y mugido de ganado que oigo?, le dice Samuel. Saúl le respondió: es cierto, sí, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, lo mejor de las cabras, el ganado, para sacrificarlos al Señor. Samuel, era para sacrificarlo al Señor tu Dios. Todo lo demás lo destruimos como el Señor lo ordenó. Entonces Samuel le dijo a Saúl: ¡basta! Escucha lo que el Señor me dijo anoche. Aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres líder de la tribu de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores amalecitas hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar un botín y hacer lo malo ante los ojos del Señor? Y Samuel insistió diciendo: pero yo sí lo obedecí. Nosotros destruimos todo. Cumplí la misión que Dios me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron las mejores ovejas, cabra, ganado y el botín para el sacrificio de Dios. Pero Samuel le respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor, Saúl? ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Tus sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo. ¿Tuvo miedo de quién? Y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado. Regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no, volveré contigo. Ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Ay, ahora usted termina de leerlo en casa. ¿Cómo termina esta historia? Y usted ve que Saúl desobedece parcialmente a Dios. ¿Por qué digo parcialmente? Porque cumple una parte, pero otra no. Destruyó todo lo que no tenía valor, pero tomó todo lo que tenía valor. E inclusive le perdonó la vida al rey Agag. Y esto, hermano, es una obediencia a medias. Esto refleja religiosidad externa. ¿Por qué? Porque no hay una obediencia de corazón, lo cual Dios rechaza, hermano. Si no hay una obediencia de corazón, Dios rechaza. El pecado de Saúl es doble: desobediencia y obstinación. Desobediencia o terquedad. Y Saúl intenta justificar su pecado culpando ¿a quién? Al pueblo.
Es que el pueblo y yo le perdonamos la vida al rey y tomamos buscando justificar. Pero es que las ovejas son para el Señor, primero para el Señor. Si eso no fue la orden que Dios te dio. Entonces, está teniendo más la opinión humana que la opinión del mismo Dios. Y esto refleja, hermano, ese viejo hombre de Saúl ahí que está buscando evadir sus responsabilidades y consecuencias de sus pecados. Y tal vez tú y yo digamos, ese Saúl, qué hombre ese. Ese no merece que le haya puesto rey. Hermano, pero tú y yo en ocasiones somos peores que Saúl. Vemos las situaciones de la vida que nos acorralan y corremos a hacer y a buscar todo menos a Dios. Cuando Dios nos dice actúen así, hagan así, nosotros rechazamos esa autoridad, entonces rechazamos su voluntad, entonces decimos Dios, ya va. Sí, yo soy tuyo, soy tu hijo, pero yo creo que funciona mejor a mi manera. Se nos olvida quién es Dios en nuestra vida. Si cometemos un error, enseguida vamos y culpamos a otro. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Adán. Fue esa mujer, Eva, fue la serpiente. Todo el mundo, casi que la serpiente dice, fue él. Igual nosotros cuando nos equivocamos siempre buscamos culpar a otra persona. Es que yo lo hice porque fulanito me dijo. Es que yo lo hice porque Perenzejito me aconsejó. Pero cuando buscas a Dios, cuando dices, Dios mío, ¿qué hago en esta situación? Dios, hermano, nos habla todos los días a nosotros, cuando vamos a la palabra, cuando vemos un devocional, cuando escuchamos una prédica. Pero ahora te pregunto, ¿estamos siendo obedientes? ¿Estás siendo hacedor o estás siendo un simple oidor? Y es importante que nosotros entendamos esto de los sacrificios. Porque hoy en día muchos dirán, ofrecemos sacrificio a nosotros hoy. Y usted va a decir, no. Déjeme decirle sí. Sí. Hoy en día los sacrificios que nosotros presentamos, nosotros como creyentes, son diferentes a esa época. Ya que Cristo ha ofrecido el sacrificio único, el sacrificio perfecto, el sacrificio que era por el pecado una vez y para siempre. Por lo tanto, ya nosotros no ofrecemos sacrificio ¿de qué? De animales. Pero nuestros sacrificios son de naturaleza espiritual y se centran en adoración, en obediencia y en servicio. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo, un sacrificio santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La versión TLA dice, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Entonces este pasaje nos llama a una consagración total a Dios. Consagración total, no a medias. Viviendo de una manera que le honre a Él en cada área de nuestra vida. Ahora vamos, entendiendo esto, vamos a abordar el punto número 1 de hoy. La obediencia que Dios demanda. La obediencia que realmente glorifica a Dios y es aceptable a Él, no es un mero acto externo o no es un mero acto ritualista, sino que es el fruto de una obra interna en mí que ha sido producido por la gracia de Dios. Y para entenderla, debo comprender lo siguiente. Yo necesito tener un corazón regenerado. La obediencia que agrada a Dios no nace de la voluntad de un hombre caído, de la voluntad de un hombre pecador. El ser humano en su condición pecadora no va a buscar a Dios. No hay justo.
Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, dice el Salmo 14. El pastor Núñez y el pastor MacArthur coinciden en que la raíz del problema humano no son las malas acciones, es su corazón. Y hasta que ese corazón no sea transformado, no va a buscar a Dios, no va a servir a Dios, no va a obedecer a Dios. La obediencia a Dios no nace de un deseo de ganar mérito o favor delante de Dios. La obediencia que nace de un corazón regenerado es porque ama a Dios. No soy obediente cambiando conductas o haciendo cosas específicas. Porque yo puedo fingir. Puedo ser la mejor persona que predique aquí. Puedo ser la mejor persona que ore aquí. Puedo ser la persona que ayuda a todo el mundo y ser la persona más realizada del mundo. Y eso no significa que mi corazón esté regenerado. Eso significa que lo que yo estoy haciendo son simples acciones. Pero no estoy siendo obediente a Dios. Lo que me lleva a mí a obedecer y hacer, vamos a decirlo, las obras son frutos de mi fe. Provienen de un corazón purificado, provienen de un corazón regenerado. O sea, yo creo en Cristo, mi corazón es transformado, el Espíritu Santo empieza a obrar en mi vida y las obras que yo hago es consecuencia de esa fe, es consecuencia de esa regeneración. Esto significa que la verdadera obediencia es imposible antes de la regeneración. Sin el Espíritu Santo no hay regeneración. Sin regeneración no hay amor ni obediencia a Dios. ¿Cuál sería la evidencia de ese corazón? Porque Dios nos ha dado un corazón nuevo, no para que tú seas una nueva criatura. Dios te ha dado un corazón nuevo para que le amas. Dios te ha dado un corazón nuevo para que ames a tu prójimo. Dios te ha dado un corazón nuevo para que comiences a aborrecer el pecado. Dios te ha dado un corazón nuevo para que tú comiences a amar la justicia. Romanos 6, 17 y 18 dice, y luego la versión NTV, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, de la vida justa. La obediencia, hermanos, por lo tanto, es la evidencia que nosotros hemos sido libertados de todo pecado, lavados de toda maldad y hemos llegado a ser siervos de justicia, buscando la rectitud. Cuando mi corazón es regenerado, yo obedezco a Dios porque yo amo lo que Dios me pide. No que, ay, qué pesar. Es que Dios me dijo que no mintiera. Ay, pero que Dios que lo robara. Pero que... No, hermano, eso no es un corazón regenerado. Corazón regenerado dice, no voy a mentir porque yo sé que eso ofende a Dios. Y lo amo tanto que yo no lo voy a hacer por amor. No por obligación. Ahora, ¿qué me mueve a mí a la obediencia? Muchas personas creen que si son obedientes van a ganar su salvación. Creen que serán salvos por obras. Pero la obediencia no es para nuestra salvación, sino que proviene de nuestra salvación. Una persona que no es salva no va a ser obediente. Una persona que no es regenerada no va a ser obediente. La salvación es por gracia a través de la fe en Cristo. Solo fe. Entonces, si yo trato de obedecer para ser salvo, estoy siendo legalista. Si yo creo que por cumplir la ley voy a ganar salvación, esto es una trampa, hermano. Y el apóstol Pablo condenó esto enérgicamente. El pastor John Piper comenta que el gozo de Dios
es la fuerza de la obediencia. Escuche, el gozo en Dios, cuando yo me gozo en Dios, entonces esto me va a llevar a obedecer. Entonces, definiendo qué es la obediencia a Dios, es la respuesta gozosa y agradecida a la obra de Cristo en la cruz. No tengo más para dónde agarrar. ¿Por qué yo obedezco a Dios? Bueno, obedecemos porque somos amados. Hermano, mírame. Eres amado por Dios. Y obedecemos porque nos sentimos amados y nosotros respondemos a ese amor. No obedecemos para ser amados. ¿Está viendo la diferencia? Obedezco porque soy amado, no obedezco para ser amado. Y eso tenemos que dejarlo claro. Obedecemos no porque es el precio que pagamos por la gracia. Bueno, Dios, tú me diste la gracia y como pues me la diste, bueno, yo voy a ser obediente. Es un precio y un sacrificio que yo tengo que hacer. No. La obediencia es la expresión inevitable del corazón que ha sido abrumado por la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 10 es un pasaje clave para esto. Y ustedes lo han escuchado bastante, pero se lo quiero leer. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Por qué fuimos salvados? Por la gracia. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don, que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No por obras, para que nadie se gloríe, pero cuando estamos en Cristo, ¿qué hacemos? Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Ven? Las obras vienen de la gracia de Cristo y mi fe en Él, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, observemos que la salvación es por gracia. Díganlo, la salvación es por gracia. Pues es algo que tenemos que tener escrito nosotros en el corazón. Y la obediencia, lo que llamamos las buenas obras, es el resultado de esa gracia. Es el resultado de esta salvación. Hay algo que caracteriza la obediencia, hermano. Y usted hoy tiene que salir claro con esto. Una, que es por fe. Dos, que es completa. Y tres, que es para la gloria de Dios. Es por fe, es completa y es para la gloria de Dios. Cuando hablamos de la fe, si una obra o tu obediencia, como la quieres llamar, no procede o no es el resultado de una fe real en Cristo, no es una obediencia agradable a Dios. Escúchame. Esta fe, cuando tú crees en Cristo, esta fe es visible a todas las personas y Cristo se va a ver en todas tus obras. Es tu fe, es lo que crees, es tu confianza en Dios. Eso se va a reflejar en todo. No en las cosas grandes, no en las cosas chiquitas, no en las cosas medias, en todas. ¿Por qué digo que es completa? Porque esto no es una obediencia. Esto no es una obediencia selectiva que yo escojo qué quiero obedecer y qué no quiero. Bueno, yo voy a amar a mi prójimo, pero no voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. No voy a levantar falso testimonio, pero sí voy a adulterar. Usted no escoge. Se busca obedecer toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestra debilidad no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si mi corazón fue regenerado, si mi fe está firme en Cristo, mi hermano, entonces yo anhelo, yo deseo servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi vida. ¿Por qué digo que es para la gloria de Dios? Porque el propósito final de nuestras obras, el propósito final de todas nuestras buenas obras, todas tienen que girar a darle la gloria a Dios, no la gloria para mí.
El propósito de nuestra vida, mi hermano, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Los jóvenes se lo saben aquí de memoria. 1 Corintios 10:31 nos exhorta: entonces, ya sea que coman, que beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y bueno, la gran pregunta. Siempre hay una gran pregunta. ¿Cómo logro que esta obediencia mía sea agradable para Él? Hermanos, Dios pensó en todo. Gloria sea su nombre. Porque la obediencia no es un estado que usted alcanza automáticamente. Es una disciplina espiritual que cada creyente tiene que cultivar dependiendo totalmente del poder del Espíritu Santo. La obediencia práctica se desarrolla principalmente a través de los medios de gracia que nos dejó el Señor. Qué bueno es Dios. Dios hasta pensó en esto. Como sabía cómo éramos, dijo: vamos a darle los medios de gracia para que se ayuden. Yo voy a nombrar solo 4 medios de gracia. ¿Cómo yo hago que mi obediencia sea agradable a Dios? ¿Cómo la cultivo? Primero, con la Escritura, con la palabra de Dios. La Escritura, mi hermano, y se lo hemos predicado muchísimo, es la regla infalible de toda vida y de toda conducta. Para nosotros la palabra de Dios es ese mapa que nos guía a la obediencia. Es el espejo que revela las áreas donde tú y yo necesitamos ser transformados. La palabra de Dios nos da instrucción. La palabra de Dios nos da corrección. Nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Nos corrige cuando nos desviamos. Usted siempre me escucha nombrar 2 Timoteo 3:16-17, que la palabra es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Para equiparnos para toda buena obra. ¿Lo está viendo? La palabra me equipa a mí para yo hacer buenas obras. Sin la palabra de Dios me purifica, la palabra de Dios me santifica. 1 Timoteo 4:5 dice que la palabra de Dios santifica al creyente, limpia nuestros pensamientos, encamina nuestras motivaciones. Como comenta el pastor Suher Michelén, que la santificación siempre va acompañada de la meditación y el estudio riguroso de la palabra. Hermano, ¿cuánto tiempo le estás dedicando tú al estudio de la palabra? La palabra te va a ayudar a esa obediencia. La palabra te va a ayudar a esas buenas obras. Pero si yo no leo la palabra, si yo no estudio la palabra, si yo no medito la palabra de día y de noche como el del Salmo 1, esto me lleva al segundo medio de gracia, la oración. Y cuando hablamos de oración, no hablo de que yo voy a decir: Señor, te doy gracias porque me has sido en el nombre de Jesús. Y al mediodía: Señor, te doy gracias por los alimentos, y en la noche: Señor, te doy gracias por todo el día, en el nombre de Jesús. No hablamos de ese tipo de oración, hermano. Hablamos de una oración constante. El creyente tiene que reconocer su incapacidad de obedecer sin la ayuda del Espíritu Santo, y por eso vamos a la oración. ¿A qué vamos tú y yo a la oración? Vamos a expresar nuestra dependencia de Dios. Ahí presentamos nuestros sacrificios de alabanza. ¿Sabían? En la oración yo confieso mis pecados, mis fracasos. En la oración, a través de la palabra, Dios muestra lo que yo tengo que tener que ser transformado en mí. En oración digo: Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Señor, ayúdame con mi carácter. Señor, ayúdame con mi lengua. Señor, ayúdame con mis pensamientos. Señor, ayúdame con... Hermano, ore. Tercer medio de gracia, la disciplina. Y cuando decimos disciplina, mucho no me gusta.
Pero hermano, tú y yo tenemos una guerra activa y continua contra nuestra carne. Esto es conocido como la mortificación del pecado. Romanos 8:13 nos da un imperativo, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si ustedes están en el Espíritu, vivirán. Hermanos, el creyente debe ser ejecutor activo de matar su propio pecado. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra, a través de la oración y a través de la disciplina. Hermanos, ¿cómo hago esto? Bueno, negándome al pecado, negándome al deseo carnal, sometiéndome a la ley de Cristo. Cuarto medio de gracia, que dije que hablarles solo de 4. La iglesia, la comunidad de los santos. La iglesia local es el ambiente donde la santificación es animada, donde la santificación es protegida. Hermana María, ¿qué sucede? ¿Cómo la ayudo? Vamos a orar por usted. Hermano Luis, dígame, ¿qué necesita? Vamos a visitarlo este fin de semana y vamos a pasar un tiempo con usted y vamos a orar juntos. El estímulo mutuo, hermano. Hermano, nos vemos mañana en el servicio. Dios te bendiga. ¿Cuántos mensajes manda usted el sábado animando a algún hermano de la iglesia para que venga el domingo? Considerándonos unos a otros para estimularnos en amor a las buenas obras. Hebreos 10:24. Hermanos, la verdadera obediencia se manifiesta en cada área de nuestra vida. Usa los medios de gracia. Úsalos. Para eso Dios los dejó allí. Nuestro Señor nos enseñó en Juan 14:15 que si nosotros realmente le amamos a Él, nosotros vamos a guardar sus mandamientos. ¿Qué pasará si Jesús se parara hoy aquí esta mañana y dijera: sé de los que están aquí, quienes me aman y quienes no? Ofrecer sacrificios sin obedecer es negar el amor auténtico de Dios y caer en la hipocresía. Entonces, pasemos al siguiente punto. Recuerden que hoy son 2 puntos. Segundo punto es más corto, así que no se asusten. La obediencia que Dios aborrece. Y cuando hablamos de la obediencia que Dios aborrece, hay unos personajes que calzan perfectamente y se les llama los fariseos. Y permítame repetirle lo que les dijo el Señor en Mateo 23:28 y luego la versión NTV. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Escuchen lo que viene. Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que se debe diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes. Guías de ciegos cuelgan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosos y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos ciegos. Primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas?
pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Esa es la obediencia que Dios aborrece. Muchos se presentan delante del Señor como si ellos fueran perfectos. Y el Señor le dice, sepulcro blanqueado. Estás muy lindo por fuera, pero por dentro estás muerto y podrido. Por eso necesitamos que nuestros corazones sean regenerados. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos abrazar los medios de gracia. Por si no vamos a terminar como un fariseo. Estos fariseos, su sacrificio, sus obras eran llenas de hipocresía, porque carecían de una obediencia de corazón. Ellos eran legalistas, querían era cumplir la ley. Y hermano, el sacrificio, tus obras, tu obediencia, escúchame, sin amor son como un trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Esto quiere decir que sin Cristo nuestras obras, hermanos, aunque parezcan justas, son trapos de inmundicia, son trapos inmundos. Sacrificar, obedecer sin obediencia es producir obras abominables delante de nuestro Dios. Mi hermano, yo quiero que usted hoy vea la gravedad de este asunto. Porque cuando hacemos las cosas por hacer, es que yo voy a la iglesia por ir, es que yo oro por orar, es que yo leo la Biblia por leerla, es que bueno, yo ayudo a un hermano porque la iglesia me ha dicho que esa es mi obligación. Y tengo que hacer entonces las cosas por hacerlas, mi hermano, solo por un compromiso. Esta es una obediencia farisea, esta es una obediencia hipócrita, es una obediencia que Dios aborrece. Y el actuar así es una rebelión contra nuestro Dios. Y Samuel la comparó igual manera con el pecado de la adivinación, con el pecado de la brujería, con el pecado de la hechicería. Vea lo grave de esto. ¿Por qué? Porque el hechicero, el adivino, buscan conocimiento fuera de Dios. No quieren nada con Dios, aunque ellos intentan meter a Dios para disimular la cosa, no es así. Y la hechicería, la brujería son cosas que Dios abomina. ¿Por qué? Porque esto desvía la adoración y la confianza que pertenecen únicamente a nuestro Dios. Eso pasa cuando tú eres desobediente. Cuando una persona se rebela contra la palabra de Dios, está esencialmente diciendo que su propio juicio y deseo es superior al de él. Hermano, la terquedad por su parte es una resistencia obstinada, y vimos a Saúl obstinado, ¿verdad? Es una terquedad y es una negativa a someterse a lo que Dios dice. Y esta actitud de rebeldía es comparada con la idolatría. Ay, ay, ay. Porque se aferra a nuestra propia voluntad en lugar en aferrarnos a la voluntad de nuestro Dios. La persona eleva su propio ego, sus propios deseos. Se convierte en su propio ídolo, se convierte en su propio Dios. Se rinde culto y se obedece a sí mismo por encima del Creador. Las palabras de Samuel aquí, hermanos, son impactantes. La obediencia hipócrita como la de Saúl refleja que no hay confianza en Dios y que se busca la propia gloria. Eso es una afrenta a la soberanía. Esto es una afrenta a la santidad de Dios. Entonces, esta obediencia hipócrita es igual de peligrosa y ofensiva para Dios
ya que también desviamos el corazón de nuestra verdadera adoración y sumisión a quien deben estar. Ahora, por otro lado, la obediencia de ese corazón lleno de amor regenerado es una expresión de fe, es una expresión de amor hacia Dios. Es el camino hacia la bendición y la comunión con Él. Es hora, mi hermano, que despiertes. Es hora, mi hermano, que tomes esos medios de gracias, porque esto trae consecuencias. Si tú desechas la palabra de Dios, o sea, no te importa lo que Dios te manda, Él te va a rechazar, así como rechazó a Saúl. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Aquellos que dicen, no, Dios, no queremos nada contigo. La ira de Dios vendrá sobre ellos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ay, hermano, esto es para temblar. Lucas 10:16 dice, el que a ustedes escucha, me escucha a mí, y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Todo el que rechaza la palabra de Dios, todo el que rechaza la orden, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, está rechazándolo a Él. Dios le quitó el trono a Saúl para entregárselo a David, de donde vendría el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, donde vendría nuestro Salvador. A diferencia de Saúl, quien falló en su obediencia, Jesús vivió, mi hermano, una vida completa en sumisión a la voluntad de su Padre, incluso hasta la muerte. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2:8. La obediencia de Cristo no fue parcial. La obediencia de Cristo no fue motivada por un autointerés, sino una obediencia de corazón que cumplió la justicia de Dios. Cristo es el mejor ejemplo de obediencia que tú y yo tenemos. El sacrificio de Cristo es definitivo. Ya no necesitamos que muera un animal en lugar nuestro, porque ya Cristo hizo eso por nosotros. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo ofrecido una vez y para siempre. Gracias a ese sacrificio tú y yo hemos recibido gracia. Gracias a ese sacrificio tú y yo estamos aquí hoy. La obediencia de Cristo hizo que su sacrificio fuera aceptable, fuera eficaz, a diferencia de los sacrificios de Saúl que fueron rechazados debido a su desobediencia. Mi hermano, no quiero que te vayas hoy sin entender que la fe genuina siempre va a producir obediencia a Dios. Siempre va a producir confianza personal en Cristo. Y esto implica dejar de confiar en mí mismo. El Evangelio nos ofrece esta liberación de la esclavitud del pecado, de la idolatría del yo que se ha escuchado mucho en este tiempo, a través de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Él nos capacita a vivir obedientes a Dios. El Evangelio no solo te salva del pecado, sino que también nos llama a una vida de obediencia continua. Vengan a mí todos aquellos que estén trabajados, cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermano, corre a Cristo. Abraza el Evangelio de Cristo para que tu obediencia sea sincera.
Estás cansado, estás cargado, estás estresado. Corre a Cristo. En Él vas a encontrar descanso. Porque su yugo es fácil, su carga es ligera. No obedezcas a Dios porque crees que vas al infierno. No obedezcas a Dios porque crees que Dios va a mandar un rayo y te va a partir en Dios. Obedece a Dios porque lo amas. Necesitas a Cristo. Depende totalmente de Él. Anda conforme a lo que Él te guíe. Abraza al Espíritu Santo, hermano. Porque en Cristo podemos tener esa obediencia que Dios demanda de nosotros. Y dejaron atrás y a un lado la obediencia hipócrita.